En el patio de su rancho un paisano se encontraba un viernes de madrugada, mateando junto al fogón. Un gato negro llegó desde el monte misterioso y el anciano temeroso lo ahuyentó al animal. Por un movido salvaje que la selva estremeció, el gato se transformó en figura sepulcral. De mirada fantasmal era el brillo de sus ojos y en un manto vaporoso se alejaba del lugar. A las 12 de la noche, después del canto del gallo, según dicen los paisanos que andan las almas en pena, en noches de luna llena, en los ranchos lugareños, la sombra del gato negro del monte suele llegar. Al ángel de la guarda se encomendó el paisano, con el puñal en la mano una cruz improvisó. Tal vez lo ampare Dios si es un alma penando, si el animal está vivo, el puñal lo estará esperando. Con un maullido salvaje que la selva estremeció, el gato se transformó en figura sepulcral. De mirada fantasmal era el brillo de sus ojos y en un manto vaporoso se alejaba del lugar. A las 12 de la noche, después del canto del gallo, según dicen los paisanos que andan las almas en pena, en noches de luna llena, en los ranchos lugareños, la sombra del gato negro del monte suele llegar.